Continuamos en la unidad 2, obtención e interpretación de información estadística con datos bivariados. Una vez que vimos la relación entre dos variables estadísticas y su representación en tablas de doble entrada o de contingencia y su representación gráfica mediante diagramas de dispersión, estamos en posibilidad de comprender el análisis de regresión y correlación lineal. En realidad, la fuente o banco de datos que se requiere normalmente para este análisis son variables cuantitativas siempre aparejadas una con otra, correspondientes normalmente a registros, características o mediciones de tipo físico, aunque existen excepciones. El tema lo desarrollaremos para ejemplos donde existen dos tipos de variables de tipo cuantitativo. El primer conjunto de datos será la variable X, llamada variable independiente. Será la base del pronóstico. Se estila graficarla en el eje horizontal y una variable por estimar, llamada Y, conocida como variable dependiente, y se muestra en el eje vertical. Pero se preguntan, ¿en qué consiste el análisis de regresión lineal? Bueno, pues en encontrar una ecuación que representa una línea recta y que, como principal característica, sea lo más ajustada a los datos recolectados, que sea una síntesis o representación de la mayoría de los datos y mediciones, para poder realizar, en cierta medida, predicciones del valor de la variable Y en función del valor de la variable X mediante una representación de corte algebraico de la ecuación de la mejor línea recta que los represente o mediante el modelo gráfico, pudiendo estimar valores lo mejor posible de una forma rápida, simple y sintética. Ahora bien, pueden existir infinitas rectas que pasen cerca de la mayoría de los datos, tanto de los valores de X como de la variable por estimar Y. El modelo de análisis que mejor se ajusta a los datos es la llamada recta ajustada por el método de mínimos cuadrados. La recta de mínimos cuadrados representa el mejor ajuste, ya que los métodos subjetivos de trazo de una recta no son confiables. El modelo de ajuste algebraico da una ecuación definida por una recta cuya ordenada al origen es el parámetro A minúscula y cuya pendiente será el parámetro B minúscula, y la variable estimada se representa por la letra griega Y, con un gorrito, que es un acento francés o circunflejo. Aunque dependiendo de la literatura especializada en estadística, estas letras pueden cambiar su representación. Pero lo importante es entender el modelo. La X representa cualquier valor de la variable independiente para estimar el valor de la variable Y. El análisis de regresión lineal por el método de mínimos cuadrados, su fundamentación y desarrollo, no es objeto de este curso básico de estadística para nivel bachillerato o medio superior, pero sí consideramos pertinente mencionar que es un método de análisis numérico desarrollado por Clark Frederick Gauss, uno de los matemáticos más brillantes de toda la historia matemática. Gauss desarrolló dos métodos para obtener la línea recta que mejor se ajusta a un conjunto de datos de dos variables aparejadas llamadas X y Y. Uno de esos métodos es el de las ecuaciones normales y el otro es el método de mínimos cuadrados. Ambos son métodos equivalentes. En esta lámina se muestra el modelo de mínimos cuadrados, que consiste en utilizar como base del cálculo de la regresión lineal a distintos tipos de sumas. Las sumas en primera instancia de las variables dependientes X e independientes, cada una por separado, así como también a las sumas de sus productos, es decir, de X por Y, y finalmente la suma de los cuadrados de ambas variables por separado, es decir, la suma
de x cuadrada y y cuadrada. De ahí el nombre del método de mínimos cuadrados. Para registrar, esto es muy importante, para registrar todas estas sumas es muy recomendable elaborar tablas o cuadros para vaciar las sumas y el registro de cada uno de estos datos. En esta filmina mostramos un formulario útil para el análisis de regresión lineal que incluye la media, la varianza, la covarianza y la desviación estándar de todos nuestros datos involucrados, tanto de x como de y, como de los productos de x por y de sus respectivos cuadrados, tanto de la variable independiente x como de la variable dependiente y. Hasta aquí todo lo concerniente al tema de regresión lineal. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.